Pero es un tema interesante, ¿no? Y es un trabajo de la colaboración DES es el Dark Energy Survey, que es, bueno, básicamente, aunque suene muy exótico esto de Dark Energy Survey, lo que se trata es de hacer muchas imágenes de muchísimas galaxias con una cámara que tiene un formato enorme y puede abarcar un campo muy grande, con un telescopio de 4 metros que está en Chile, no recuerdo exactamente en qué observatorio, no sé si en Paranal puede ser. No lo sé. No. Está en Chile, y lo que está haciendo es un cartografiado de una región muy grande del cielo para tener estadística, ¿no?, de muchísimas galaxias y poder hacer estudios de la evolución de la expansión cosmológica con el tiempo, ¿no? Y resulta que hay un tema muy interesante que en cosmología, que es lo que llaman las anomalías que hay en el fondo cósmico de microondas, que hay cierta tensión o hay cierto debate sobre si son compatibles o no con la cosmología actual. Y una de las más llamativas es la mancha fría que se observa, ¿no? El cold spot que se ve en el fondo de microondas, que es una región, no recuerdo qué tamaño, un par de grados o algo así en el cielo, donde digamos que la temperatura del fondo de microondas es un poquito más baja que el promedio y el, o sea, en una fluctuación más o menos aleatoria, de una distribución gaussiana de fluctuaciones positivas y negativas como hay en el fondo cósmico de microondas, pues bueno, vas a encontrar un poco de todo, ¿no? Como decíamos, ahí hasta pareidolia, hay gente que se ha puesto a buscar, Francis, tú has buscado, no sé, loros y cosas, hay gente que ha buscado las iniciales de Stephen Hawking, ¿no? Entonces, bueno, Ay, y hay que unos... las han encontrado, Sí, que sí, es exacto, lo y más claro, importante. que han aparecido, ¿no? Bueno, Penrose ha buscado anillos concéntricos. El problema con buscar cosas es hasta qué punto puedes estar seguro de que no es por casualidad, ¿no? De que una mancha de humedad se parece a una cara. Bueno, entonces hay cierto debate sobre si esta mancha fría es compatible con una distribución aleatoria de fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas. Está un poco ahí al límite, ¿no? En la colaboración de Planck decían que es probablemente una fluctuación estadística, hay gente que no lo ve así. Y claro, por otra parte, esto también se intenta asociar con las estructuras cosmológicas que vemos, ¿no? Y hay un supervacío, una de estas regiones muy vacías, que está en la dirección en la que se ve la mancha fría, que es el supervacío de, y voy a decir, de Erídano, no de Eridano, como se suele decir habitualmente. Bien, este artículo es un artículo que redunda en un tema que ya lleva muchísimos años ahí pendiente, ¿no? Desde que se observó esta mancha fría en el primer mapa del WMAP, ¿no? Del Wilkinson Map, hace ya casi 20 años. La mancha fría tiene un diámetro pues, del orden de 5 grados, es decir, es como bueno, un radio del orden de 5 grados, es como 10 veces el tamaño de la Luna en el cielo, para que la gente se haga un poco la idea. Aunque a veces es difícil imaginarse una región 10 veces más grande que la Luna. Pero bueno, es una mancha significativamente más fría de lo esperado y es la mancha más característica, o sea, bastante más fría de lo que esperamos en otras manchas. Hay otras manchas frías, otras manchas más calientes, o sea, hay regiones que van fluctuando, pero esta mancha es claramente un poco por debajo, ¿no? Entonces, claro, aquí la explicación oficial, como he comentado esto, es que hay una combinación de dos cosas. Por un lado, algún fenómeno que haga que se pierda un poco de temperatura en la anisotropía del fondo cósmico y por otro lado una fluctuación estadística. Es decir, tenemos una mancha fría como cualquiera otra, pero es un poquito más fría de lo normal porque además hay algo que la apoya, que la incrementa un poquito, ¿no? Entonces, entre esas hipótesis de algo que puede incrementar un poquito más esa zona fría, que ya está fría de por sí, por una pura fluctuación estadística, pues se planteó la idea de que fuera un vacío. ¿eh? Entonces se ha buscado ya desde hace muchísimos años la Y idea de déjame, que... Francis, Sí, si me permite apuntar una cosa que me parece que puede ser interesante para nuestros oyentes, es que la razón por la que puede haber una asociación entre una posible mancha fría y una infradensidad de materia en el universo es por un efecto que se llama Sachs-Wolf, que creo que es muy curioso y muy bonito de contar, que yo me suelo liar y a veces lo confundo con el Sunyaev-Seldovich, no, que es otra cosa, que son efectos que alteran los fotones que nos llegan del fondo cósmico en microondas por su interacción con la materia, pero de diferentes formas, ¿no? Este es muy bonito y es fácil de contar y de entender. sí, Es y un efecto... recuerda, Héctor, que este es el Sachs-Wolf integrado, ¿vale? No es el Sí, efecto Sachs-Wolf, que son dos cosas distintas, ¿eh? sí, sí. El, o sea,
este efecto es relevante cuando tienes una expansión cosmológica en el volumen que atraviesa los fotones que te llegan. ¿Por qué? Porque tú piensas en un potencial gravitatorio, es más fácil de ver en el caso contrario, cuando tienes una sobredensidad, porque tendemos a pensar en una gravedad positiva, pero en cosmología podemos pensar positiva o negativa según sea hay una densidad media y tú puedes tener zonas que tienen más densidad de la media o menos de la media, ¿no? Entonces la menos de la media es como si fuera al revés de lo que pasa. Pero bueno, vamos a pensar en una zona con una densidad de materia, entonces genera un pozo de potencial. Imagínate un cúmulo de galaxias muy grande, muy masivo. Eso genera un pozo de potencial. Entonces los fotones que vienen desde los confines del universo, donde se originó el fondo cósmico de microondas que estamos viendo ahora, atraviesan esa zona, y ¿qué pasa? Al entrar en el pozo gravitacional ganan energía, se vuelven, entre comillas, más calientes, ¿no? Ganan energía, pero luego al salir del pozo la vuelven a perder, exactamente la misma que ganan la pierden, con lo cual se quedan igual que estaban, ¿vale? Pero ahora imagínate qué pasa si durante el tiempo que tardan los fotones en cruzar ese pozo, resulta que el pozo, por la expansión cosmológica, se diluye, ¿vale? El pozo se vuelve, se va expandiendo, entonces la densidad de materia disminuye y se vuelve menos profundo el pozo. Entonces resulta que el fotón ha entrado en un pozo más profundo, pero a la salida es menos profundo. O sea, es un poco curioso, pero es porque el universo ha cambiado durante el tiempo en el que el fotón lo ha atravesado. Como Entonces, que gana más energía a la bajada que a la subida pierde. de la que pierde la subida, exactamente, exactamente. Con lo cual el efecto neto es que el fotón ha ganado energía, se ha vuelto más caliente, ¿vale? Y por Bueno, eso es pues importante que sea integrado, porque es durante Eso. el proceso de atravesar esta cosa, ¿no? Es que creo que originariamente el efecto Sachs-Wolf original se refiere en la propia superficie de último scattering, en el fondo de microondas, pero bueno, luego en el universo local más cercano a nosotros es más interesante, o bueno, no sé si es más interesante, pero es interesante para este tipo de problemas, ¿no? Esta relación con estas estructuras que vemos en el fondo de microondas, y ese se llama el integrado. Aunque hay también algo de confusión con eso del nombre, pero bueno, por no liarnos mucho. Entonces, eso que es más fácil de entender en el caso de un pozo de potencial, también puede pasar al revés. Si en vez de tener un cúmulo, tienes un vacío, porque el universo tiene una densidad promedio y hay zonas que están más vacías. Hay zonas que son más densas y zonas que son menos densas que el promedio. Entonces, en el vacío pasa justo lo contrario. El fotón pierde energía cuando entra y la gana cuando sale, pero gana menos de la que perdió inicialmente. Entonces lo vemos como una zona fría. Y entonces por eso puede haber una relación entre un supervacío y una mancha fría. Esa es un poco la conexión que hay entre estas dos cosas. Y ya es donde el paper entra en detalle, ¿no? Pero quería explicar eso un poco. Usando este efecto uno puede plantear, si se ha planteado la hipótesis de que podría haber un supervacío, pues hay que buscarlo, ¿no? Entonces la hipótesis del supervacío se planteó de manera firme en 2014 y desde entonces se ha estado buscando por muchos equipos, ¿no? Y lo que los primeros estudios hicieron fue, incluido estudios por la propia colaboración DES. DES está como he dicho, el Cerro Tolo o algo así. Cerro Tololo, sí, sí. Sí, Cerro Tololo. Y pues lo primero que descartaron es un vacío suficientemente lejos, ¿no? Porque lo ideal sería que el supervacío que está provocando esta mancha tuviera en desplazamiento al Z, pues del orden de una unidad, ¿vale? Que fuera del orden de una unidad en desplazamiento. Entonces, por ejemplo, que fuera desde Z igual a 1 hasta regiones de Z pequeño cercanas, ¿no? Y lo que se observó, lo primero que se hizo fue descartar que llegara por debajo de Z 0,3. O sea, que por encima de 0,3 hasta 1 no hay un supervacío que pueda explicar esta mancha. Con lo que la hipótesis, eso fue hace 6 o 7 años, era que no se puede explicar la mancha de manera completa con un supervacío. Sin embargo, en los estudios en la región más cercana observaron que cerca de Z entre 0,1 y 0,2 hay un vacío, hay un supervacío que puede influir. Y lo que plantean los nuevos datos de DES, estos últimos datos, es confirmar este vacío, el que llaman el supervacío de Eridano, y es un supervacío, claro, demasiado pequeño como para explicar toda la mancha fría. Podría explicar como mucho del orden del 20, 25%, no más, de la mancha fría, pero probablemente explique menos, y porque también los datos tienen cierta incertidumbre. Entonces, lo que ha mejorado estos nuevos datos del DES en su toma de datos de tercer año, el Y3,
pues ha mejorado las estimaciones que tenía y son conformes a otros experimentos que también habían visto ya ese supervacío. Entonces, lo que hemos, digamos, ratificado con este artículo es la existencia de ese supervacío, pero también que ese supervacío es insuficiente para explicar toda la mancha fría. Podría explicar una variación de temperatura pues hasta del orden de 20 microkelvins, cuando la mancha fría es una fluctuación en temperatura de unos 150 microkelvins. O sea que en temperatura explicaría pues del orden eso del 20%, no llega, del cambio en temperatura, ¿no? Pero por su forma y su tamaño puede contribuir a que la mancha fría la veamos tan fría como la vemos, pero no es capaz de explicar esa mancha fría en detalle. Y básicamente eso es lo que concluye el artículo, ¿no? Se ha analizado este efecto, el cambio que se estima, el efecto de Sass-Wolf integrado se suele parametrizar con el cociente entre la variación de temperatura que yo observo y la variación de temperatura que yo espero en fluctuaciones propias del fondo cósmico de microondas, es un parámetro A. Los modelos teóricos hablaban de que este supervacío de herida no podía explicar un factor del orden de la unidad. Los valores de DES lo elevan a alrededor de 5 más menos 2, 5,2 más menos 1,6, pero aún así es insuficiente para explicar toda la mancha fría. Entonces, la mancha fría, casi con toda seguridad, es una fluctuación estadística aleatoria un poquito más fuerte de lo esperado, de lo promedio, acompañado del efecto de este supervacío, que es un supervacío, pero que es más pequeño de lo que deberíamos esperar, ¿no?, para explicar la mancha completa, ¿no? Hay una de las figuras que te muestra claramente toda la región entre Z0 y Z0.5 y se observa porque el vacío está básicamente entre 0,1 y 0,2, el vacío más fuerte. Hay algo de vacío entre 0 y 0,1, pero no mucho, y por encima de 0,3 claramente no hay vacío, ¿no? Francis, ya digo, estos datos hay que interpretarlos desde el punto de vista de los estudios previos que nos hablaban de lo que pasaba sobre todo por encima de 0,3 hasta Z1. Una pregunta, Francis. ¿Los titulares que se han visto de que este resultado como que desafía lo que entendemos de la energía oscura? Entiendo que eso es la interpretación si tú quisieses como explicar todo el punto frío sin recurrir a que es una fluctuación estadística, ¿no? Pero en el momento en que uno dice esto es una fluctuación estadística junto con, ya no desafía a nada, ¿no? Entiendo. Claro, en el momento en el que lo que tú esperas, o sea, este artículo busca observar el supervacío, ¿vale? O sea, no es un artículo que busque a tratar de entender la mancha fría como resultado de campos cuánticos que expliquen la energía oscura, ¿no? Un campo fantasma o un campo de quinta esencia. Se ha propuesto también como posibilidades para explicar la mancha fría, ¿no? Que estos campos tengan unas fluctuaciones y que estemos observando de manera indirecta ese campo, ¿no? En principio, lo que hace DES es puramente observacional. Es estimar, claro, son datos y esos datos, como comentaba Héctor, son datos básicamente de distribución de galaxias, por lo que estimar las distribuciones de materia, donde hay más materia, menos materia, etcétera, en una dirección de visión, pues se utiliza este efecto, pero es difícil, ¿vale? Que no es una cosa sencilla, ¿no? Pero en principio el artículo explícitamente no comenta otros modelos alternativos a la idea del supervacío. Vale. Entonces, yo que no recuerdo ya los titulares que salieron en su momento, porque esto fue en febrero, hace ya siglos. Yo escribí una pieza en mi blog hablando del artículo en detalle y tratando de situarlo, porque yo he seguido el tema de la mancha fría en el blog, con diferentes artículos, durante todos los años suelo publicar algún artículo sobre el tema, y aquí lo que se planteaban era básicamente esos diferentes mapas para tratar de, con los datos que se han observado, claro, tenemos una visión en una línea, ese efecto integrado me permite estimar cómo varía la densidad a lo largo de una línea de observación, promediando datos de lo que yo veo en el cielo en toda esa región, y usando eso, tú tienes mucha incertidumbre, ¿vale? Porque no tienes muchas líneas, ¿vale? Que nadie imagine que tenemos una imagen pixelada, donde cada pixelito es una línea y tenemos muchas líneas y en cada una podemos estimarlo. El efecto no es tan preciso, no nos permite llegar a tanto detalle, ¿no? En regiones grandes de cielo sí, pero en una región de pocos grados no es capaz. Entonces, hay diferentes modelos que se han usado para tratar de entender lo que se ve, ¿no? Y todos estos modelos dan pequeñas variaciones sobre cómo contribuye a la mancha fría las observaciones, pero en todos los casos son muy inferiores a lo que se esperaba.
O sea que el nuevo artículo ratifica lo que probablemente pues, ya asumía mucha gente, ¿no? Aún así, las bandas de error de DE son grandes. En la región de Z bajo, que es la que interesa aquí, son bastante más grandes que en Z lejano. En Z lejano tenemos una mejor especificación de los cúmulos galácticos y de cómo están distribuidas la masa en esos cúmulos a partir de las galaxias que vemos. Cuando ponemos un Z02 es un Z alto, ¿eh? O sea, que para el tema, por ejemplo, de la expansión de Hubble, se trabaja con Z menor de 0.02, ¿vale? Y aquí estamos hablando de 0.2, pero aún así los márgenes de error, las incertidumbres de DE son grandes en esos intervalos y hay hueco para que esto con futuras medidas se pueda corregir y se pueda definir mejor el perfil de ese vacío. Sin embargo, en los datos publicados en este artículo se incluyen datos de otros telescopios, MPZ y CSZ, que ahora no recuerdo qué significaban las siglas, que acompañan a estos resultados. Es decir, y son con márgenes de error más pequeños y siguen bastante bien a lo que ha observado DES, con lo que podemos decir que, entre comillas, ratifican lo observado por DES. Y no sé mucho más que contaros, si queréis preguntar algo. Sí, yo me gustaría apuntar que, a ver, la razón por la que esto es tan intrigante es porque tiene esta tensión con el modelo cosmológico de consenso, el lambda CDM. Entonces siempre, si algo está en tensión con el lambda CDM, podría ser una grieta, una fisura que nos lleve a nueva física, ¿no? Y por eso, bueno, pues proyectos como el Dark Energy Survey, porque todo esto, o sea, el decir que estadísticamente no es esperable o es muy poco probable que el fondo cósmico de microondas, si fuera aleatorio, tuviera una mancha como la mancha fría, eso es asumiendo el modelo lambda CDM. Pero si tienes una energía oscura variable, tienes un campo de quintaesencia, como decía Francis, lo que sea, pues entonces a lo mejor sí que podría darse, ¿no? Ellos ponen la tabla 1, a mí me resulta muy divertida y creo que es un poco la tabla para la nota de prensa. La tabla 1 explica, o sea, te pone las diferentes hipótesis que se han propuesto para la mancha fría y cuál es el estatus observacional de esas diferentes hipótesis, del 1 al 8. Desde la 1, que es decir, es un error de medida. O sea, la mancha fría no existe, no es real. Esta no es la mancha que buscáis, ¿no? Pues, como se vio... Nada, tontería mía. Se vio por primera vez en el WMAP, dice, bueno, pues esto está excluido porque se ha visto también en Planck, o sea, que está confirmada. No es un error de medida. Otra posibilidad, pues es algo en nuestra galaxia. Bueno, pues esto también está excluido porque en la dependencia en frecuencias no depende de la frecuencia. La mancha está ahí en todas las... o sea, tiene un espectro como el del fondo cósmico de microondas, una temperatura ligeramente más fría que el fondo cósmico. Que sea un efecto Sunyaev-Seldovich producido por materia que haya en la línea de visión. Y bueno, pues tampoco, porque no hay cúmulos. O sea, el Sunyaev-Seldovich es un poco lo contrario para este caso concreto, ¿no? De ese Sachs-Wolf que decíamos antes, porque requiere materia, o sea, requiere que haya un cúmulo. No, nada, tampoco. Y luego ya empiezan las cosas exóticas. Por ejemplo, ¿no? Textura cósmica. No sé muy bien qué es textura cósmica, pero sospecho que son estos efectos topológicos que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Que ya son estas cosas así un poco más divertidas, ¿no? Que se salen de la cosmología estándar, que ya son cosas, estas paredes de dominio, estas supercuerdas cósmicas, ¿no? Que hemos hablado en alguna ocasión, que son sitios donde el espacio-tiempo no quedó bien encajado en la transición de fase y hay como discontinuidades. Claro, eso no se puede excluir. Entonces lo único que dicen es que no hay evidencia de otras posibles proxies, no hay evidencia de eso, ¿no? O, por supuesto, lo que más se ha hablado, ¿no? Que sea una huella observacional del multiverso, que haya habido una interacción de nuestro universo con otra burbuja cósmica y que esa interacción haya dejado esa huella. Y dice, bueno, pues, como dice aquí, no hay evidencia y es altamente especulativo. ¿Verdad? Como quien dice, bueno, vaya usted a saber. Y vas por el punto 6, Héctor, puedes seguir. Vale. Bueno, el punto 5 era el del multiverso, el punto 6 es que sea una fluctuación primordial, que es un poco la explicación oficial, digamos. ¿No? Y aquí dice que, bueno, que es posible, pero que está a 3 sigma con la cosmología lambda CDM, ¿no? Entonces, a ver, 3 sigma ya es una cosa, digamos, intrigante, ¿no?
Luego, el punto 7, que es de lo que va este artículo, es que sea una huella no cosmológica, o sea, no algo del fondo cósmico de microondas, no algo que nos hable de la cosmología, sino sencillamente la huella de un supervacío, que es lo que explora este artículo. Es decir, el fondo de microondas, si lo pudiéramos ver desde detrás del vacío, lo veríamos normal, no veríamos mancha fría, pero ese supervacío que hay aquí en medio, pues nos distorsiona. Tal. Bueno, es un poco de lo que va este artículo y llega a la conclusión, como nos decía Francis, de que no lo explica del todo. Y luego me encanta el punto 8 porque dice una combinación de todos los anteriores. Es verdad. Es posible que ninguna explicación sea que te lo explique todo, pero a lo mejor una combinación de todas las anteriores sí que lo haga. Claro. Sí, es una fluctuación a 3 sigmas. Si pones una fluctuación a 2 sigmas y le añades un pequeño efecto a una sigma, pues por claro, separado pero los entonces efectos tienes son que muy ver pocos, la... pero se suman. Claro, pero imagínate la probabilidad, una fluctuación en el CMB a 2 sigma y que justo haya un supervacío justo delante. Claro, Entonces, pero ¿cuál es la fíjate probabilidad que de eso? hay muchos supervacíos, mucho más grandes, pero que no observamos como manchas frías en el fondo cósmico de microondas relevantes, porque solo llegan a Claro. 2 sigmas, entonces ya son irrelevantes, ya no nos preocupan, pero hay supervacíos mucho más grandes y que con el efecto Sass-Wolf integrado con una amplitud muchísimo más grande que este. ¿Vale? O sea, esta mancha fría está colocada en un lugar donde el supervacío más grande que hay es demasiado pequeño. Pero el supervacío es mucho más grande y suficientemente grande como para explicar la mancha fría, los hay en otros lugares. Por eso decía yo que la tensión con el modelo lambda CDM, quiero decir, está en la interpretación. Tú puedes interpretar esto como es una fluctuación estadística y por lo tanto tensión no hay ninguna, pues simplemente es una fluctuación al nivel de no sé cuántas sigmas. Y ya está. Se acabó. Pero bueno, ahí tiene el factor importante de la mancha fría, sobre todo aquí en España, es que fue descubierta por investigadores españoles. Entonces ahí García Bellido fue de los primeros que trabajó en ella. Es verdad, no me acordaba de eso. Entonces esto lo descubrieron españoles y por lo tanto para los españoles pues no es una cosa muy relevante. Bueno, tampoco hay que apropiarse de trozos del universo, eso está feo. Pero... Está feo ya poner la bandera en la Antártida, pues imagínate en supervacíos cósmicos, ¿no? Esta zona de 5 grados del cielo nos pertenece. Exacto. Bueno, entonces habrá que concluir que es una tensión no resuelta. Sí, pero fijaros que como las bandas de error son importantes en esta región, DES promete en los próximos años volver a publicar artículos sobre este supervacío bajando las bandas de error y nuevos cartografiados grandes, yo que sé, el Vera Rubin, etcétera, acabarán obteniendo también nuevas estimaciones de este supervacío, con lo que vamos a tener supervacío durante una década o más. Hasta que llegue un momento en que lo tengamos también caracterizado, que ya se vea definitivamente, ya no lo explica. Pero hasta que no lo tengamos muy bien caracterizado, se van a seguir publicando muchísimos artículos sobre supervacío, sobre este supervacío de Iridium. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de que, de que conocemos con suficiente detalle toda la densidad de materia del universo en esa línea de visión y que no hay vacío? Es que no sé, no tengo un feeling de... Igual esto sería bueno para preguntarle a alguien de la colaboración o que trabaje en estos temas de distribuciones de galaxias, ¿no? Bueno, yo entiendo que por lensing uno puede tener alguna información en esa dirección, ¿no? O sea, observar microlensing en las regiones circundantes. Ayer Seldovich. Claro. Sí, pero bueno, los resultados de varios cartografiados apuntan todos a una curva muy parecida. Por encima de Z02, las bandas de error son mucho más pequeñas y coinciden varios cartografiados en la dinámica de lo que se observa, ¿no? Entonces, en regiones no hay claramente un vacío intenso, hay regiones que suben y bajan, van fluctuando, pero tenemos unos datos. Ya en la parte más baja es donde hay más dudas, ¿no? Porque es más difícil con este tipo de instrumentos. Bueno, ellos dicen en el artículo que una conexión causal, una relación causal entre el vacío y la mancha fría, dice, ciertamente es posible, pero no puede explicar más del 10-20%, ¿no? Claro. Esa es la limitación, que explica una pequeña parte de la fluctuación, unos 20 microkelvin, cuando tienes 150, o sea, tienes una fluctuación bastante intensa. Lo que pasa es que ahí obviamente se combinan. Lo que parece obvio es que ahí hay una fluctuación estadística hacia abajo, es decir, que podríamos interpretar esta mancha como una mancha fría normal, como la high en todos lados, porque está rodeado de zonas más calientes, y un efecto adicional que lo haga un poquito más profunda de lo esperado, ¿no? Y entonces, si tú te olvidas de la fluctuación promedio, pues te encuentras con que tienes muchas sigmas.
Pero si tú metes ya que hay una sigma y media, por ejemplo, de fluctuación normal, pues no tienes que explicar tanto. Y entonces un vacío mucho más pequeño lo puede hacer. Bueno, sospecho que seguiremos oyendo hablar de la mancha fría Sí. durante bastante más tiempo. Sí, la mancha fría ha llegado para quedarse. Llegó para quedarse, eso es. Y bueno, con la idea de que, bueno, también muchos teóricos lo que tú cuentas, ¿no? El tema del que puede ser una región de contacto entre dos universos burbuja y cosas por el estilo, eso es muy atractivo y a los teóricos les encanta escribir los artículos, eso, porque después llegan a los medios, ¿no? Bueno, a algunos teóricos más que a otros, yo creo, ¿no? Porque muchos de los teóricos que conozco son muy ortodoxos, ¿no? Y muy, no sé, quiero decir que huyen mucho de estas cosas tan especulativas, pero es verdad que hay algunos que sí que están más, sobre todo en el Instituto Niels Bueno, a los que les Bohr, en gusta el salir en los medios Perimeter. se meten en ese tipo de temas, ¿eh? En el Perimeter hay muchos, pero también en Harvard, en muchísimos lugares hay, en Cambridge, Harvard. hay teóricos a los que les gusta salir en los medios. Si tú quieres salir en los medios, hay una serie de temas en los que tienes que trabajar, ¿no? Sí, sí. Y como son temas en los que no tenemos datos firmes y claros y bien definidos, lo que tenemos son, bueno, una partícula que salió por el sitio equivocado, una partícula solamente. Bueno, pues planteas un modelo exótico. Pues ahí hay un elefante que se da la vuelta y pasó la partícula entre las trompas. Maravilloso. Noticias en el New York Times y en toda la prensa mundial. Un elefante es el culpable. El campo elefante fue el que alteró la partícula. Pero bueno, eso hay teóricos a los que les gusta y saben que van a salir en los medios y que van a tener su minuto de gloria. Durante una semana se va a hablar de ellos y no se va a volver a hablar de ellos el resto de la vida, ¿no? Pero pueden ganar muchas citas, porque después hay gente a la que le gusta ese tipo de artículos. Después están los teóricos un poquito más tímidos, que prefieren no salir en los medios, que no se les vea, y entonces pues se dedican a trabajar y dicen un modelo matemático de la izquierdosis de los izquierditis que claramente explica la izquierdiosidad. Y entonces, pues, y tú dices, pues no entendí una sola cosa de lo que han dicho, ¿no? Un lenguaje solo para esos 4 amiguetes, porque ellos son los únicos que se entienden entre ellos lo que están diciendo, ¿no? Sí, a veces ni eso. Yo quiero Eso, aclarar siguiendo con Grothendieck, que dijo que había que poner nombre a todas las cosas que necesitan tener nombre, pues hay una cantidad de adjetivos y de nombres en matemática abstracta y en física teórica absolutamente exagerados. O sea, que son cosas que tú dices, bueno, pues tienes la gravedad arcoíris, la gravedad, no sé, tienes que poner nombre y tienes una cantidad enorme de adjetivos para modelitos en los que tú cambias un coeficiente. Esto tiene un 3, le voy a poner un 4. Le pongo un 4 y le pongo un nuevo nombre, porque si no le pones un nuevo nombre, no has hecho nada, porque has cambiado un 3 en un 4. Entonces, y entonces ese tipo de cosas son muy populares, ¿no? Y después quedan muy bien en los medios. Si tú eliges bien el nombre, gravedad arcoíris, todo el mundo dice, ¡oh, la gravedad arcoíris! O sea, hay indicios de gravedad arcoíris en la mancha de Erígano. Esa mancha fría podría ser explicada por la gravedad arcoíris. Claro, fría, arcoíris azules. Claro, los colores que vemos en el fondo cósmico de microondas, amarillos, rojos, verdes, azules. Eso es el arcoíris. Y entonces, pues eso tiene que estar relacionado con la gravedad arcoíris. Y entonces hay teóricos que aprovechan ese tipo de ideas y bueno, y consiguen su minuto de gloria. Sí, a mí siempre me ha parecido... Déjame solo un momentito apuntar, Alberto, que cuando Francis decía, que no se lleve nadie a confusión, que algunos teóricos hacen estas cosas para salir mucho en los medios de comunicación y así consiguen citas, quiero aclarar que se refiere a citas académicas. Sí, es decir, que otros artículos hagan referencia a tus artículos, no otro tipo de citas, ¿no? No otro tipo de citas. Yo solo quería comentar que creo que como sociedad no hemos aprendido aún la lección de la física, ¿no? Para mí una de las lecciones que me enseñó la carrera de física es que los nombres que les ponías a las cosas no eran lo importante, que lo importante era entender cómo funcionaban las cosas. Y aún así, pues como sociedad le dicen gravedad arcoíris y la gente se fija más que si se le llama de otra manera y los nombres siguen siendo muy importantes y nuestros políticos siguen discutiendo acerca de los nombres de las cosas y nosotros seguimos discutiendo acerca de los nombres de las cosas. Que oye, que no digo yo que los nombres sean 100% irrelevantes, pero que a mí me agota un poco, me resulta un poco agotador que estemos todo el rato discutiendo sobre cómo llamamos a las cosas y no sobre la cosa misma. Claro. Pero bueno, los nombres son muy atractivos, ¿no? O sea, sí. Tengo amigos que han puesto, yo qué sé, luz líquida, ¿no? Sí, exacto. Sí. O sea, pones un nombre exótico y a la gente le llama la atención y se le queda, ¿no? Si tú dices parar la luz, ¿no? Luz lenta. Luz ultralenta, o sea, hay una serie de términos que son como atractivos y si encuentras el buen término logras impacto mediático, pero también logras impacto en citas porque la gente se acuerda de... Bueno, inicialmente el final del espectro de alta energía de la luz se llamaba, le pusieron luz ultraviolenta para que tuviera más impacto en los medios de comunicación, pero luego con el tiempo y tal se degeneró a ultravioleta.